Hola. El día de hoy vamos a manejar lo que viene a ser un tercer elemento dentro de la cuarta unidad y es el penúltimo tema. Se refiere a los tratados internacionales. Cuando ustedes cursen la materia de Derecho Internacional Público, por ejemplo, conocerán varios tratados internacionales. Sin embargo, nosotros en Métodos y Técnicas de la Investigación Jurídica estamos tocando este punto, pero desde la perspectiva metodológica. Es decir, si ustedes recuerdan, estamos analizando cuál es la metodología para la creación de las leyes, cuál es la metodología para la aplicación e interpretación de las leyes o de las normas jurídicas, pero también tenemos que ver cuál es la metodología para la formalización de los tratados internacionales. ¿Por qué de los tratados internacionales? Bueno, porque si ustedes recuerdan, lo hemos manejado en diferentes momentos, se les señalaba que los tratados internacionales hoy día pues han adquirido un papel muy trascendente, un papel fundamental en lo que viene a ser la aplicación e interpretación de las normas jurídicas, incluso hasta para la creación de las normas, por el hecho de que ahora los tratados internacionales han adquirido una fuerza obligatoria debido a que en la Constitución se señala que un tratado internacional es como una ley suprema. De tal forma que también es necesario conocerlos y saber cómo es que están estructurados, por el hecho de que México, nuestro gobierno, independientemente de quién esté al frente en el Poder Ejecutivo, pues se ha dedicado a firmar tratados internacionales. ¿Cuál tratado internacional se le pone enfrente al gobierno mexicano? Pues entonces firme ese tratado internacional, nos convenga o no nos convenga, tengamos que ver en ello o no tengamos que ver en ello, etcétera. El gobierno mexicano quiere quedar bien con las instancias internacionales, de tal manera que pues se dedica a firmar tratados internacionales. De tal manera que México hoy día es uno de los países que prácticamente, insisto, tratado internacional que esté manejando o que se esté creando en las instancias o organismos internacionales, pues entonces él también llega a firmarlos. Ahora, tenemos que conocer cuál es la relevancia también de los tratados internacionales, cuál es esa metodología, etc. Ahora, lo primero que debemos hacer notar es que no hay una denominación así como que muy clara o uniforme del tratado internacional. Nosotros decimos tratado internacional, pero en realidad puede ser cualquier convenio, cualquier acuerdo, un tratado, en fin, entonces recibe diferentes denominaciones. En este caso, nosotros vamos a decir que con un tratado internacional pues se generan derechos y obligaciones para quien lo firma. Y existen diferentes tipos de tratado internacional. Si ustedes pueden ver su página 150, ahí está la clasificación de los tratados internacionales en tratados contrato y tratados ley. Un tratado contrato es aquel en donde dos o más países firman un documento en el cual se comprometen a cumplir ciertos derechos u obligaciones, pero sus intereses no necesariamente son afines en todo lo concerniente a su forma de régimen, etc. ¿Qué quiero decir con eso? El tratado contrato es como un contrato cualquiera entre particulares, un contrato de compra-venta, etc. Entonces es, por ejemplo, que si nosotros firmáramos un tratado internacional con Cuba, nosotros sabemos que Cuba, que es un país amigo de México de muchos años, Cuba es un tanto diferente a nosotros. Poco a poco se ha hecho ya algo similar, pero antes había como que muchas diferencias. Una de esas era su tipo de régimen, mientras que para nosotros hay democracia, para ellos había una situación o un régimen dictatorial, mientras que nosotros tenemos un modelo económico
del capitalismo, pues ellos se manejaban dentro del socialismo. Entonces, si nosotros firmamos un tratado internacional con Cuba, por ejemplo, para intercambio académico, pues allí no es necesario que seamos tan afines o que tengamos muchos intereses afines, pero sí podemos firmar ese tratado internacional y de hecho se ha llevado a cabo. Es decir, México y Cuba tienen el acuerdo de intercambios académicos en donde los mexicanos van a prepararse a Cuba porque ya tienen doctorados, postdoctorados, etcétera, y su educación es de altísima calidad y además muy avanzada. Y también ellos, los cubanos, vienen, por ejemplo, para ubicarse en los posgrados para transmitirnos sus valiosos conocimientos. De tal manera que allí no es que vayamos a modificar una legislación interna para que se pueda dar ese intercambio académico, no, porque lo que se firma es un tratado, contrato. Es decir, allí se tiene que estipular durante cuánto tiempo se va a dar ese intercambio académico y terminando la fecha en el que se haya estipulado, pues se terminó el tratado o el convenio internacional y si se quiere se renueva y si no se quiere no se renueva. Fíjense que ese tipo de tratado internacional como que no tiene, para efectos del derecho interno, no tiene mucha relevancia. Más bien donde nos vamos a centrar es en los tratados ley. El tratado ley, como su nombre lo dice, pues viene a ser aquel en donde los estados, ojo, en materia internacional se dice estados, no se dice países. Los estados parte, es decir, quienes firman los tratados internacionales sí tienen intereses afines y significa que van a generar derechos y obligaciones a los países firmantes. Sin embargo, nosotros vamos a decir lo siguiente: allí sí tiene una trascendencia tal que su impacto llega a modificar derecho interno. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a suponer, si firmamos un tratado internacional en materia de derechos humanos y ahí está estipulado que a la víctima de un delito, es un ejemplo, que a la víctima de un delito se le debe atender, no se le debe revictimizar, debe tener atención psicológica, la reparación del daño, etcétera, etcétera. Y México firma un tratado internacional al respecto o que inmiscuya la atención a la víctima, pues entonces eso trae una consecuencia a nuestro derecho interno y si ustedes observan la Constitución, pues ahí está estipulado. Antes, el artículo 20 constitucional no contemplaba específicamente los derechos de la víctima. Claro que los contemplaba implícitamente. ¿Por qué? Porque, pues por obviedad del sistema de justicia penal, que es uno de los artículos que está relacionado con ello, el artículo 20 constitucional, fíjense que en ese caso, allí sí estaba contemplada la víctima de manera implícita, pero no de manera explícita. Es decir, solo se tenía como que la concepción de que había que castigar de alguna u otra forma al que había cometido un delito. ¿Para qué? Pues para que la víctima quedara ciertamente satisfecha con que ya mínimamente lo hubieran condenado por la comisión del delito cometido en su persona o en sus bienes. Sin embargo, pues si México está firmando tratados internacionales donde se compromete a atender adecuadamente a la víctima, pues entonces se ve la necesidad de modificar el 20 constitucional y entonces abrir un apartado C donde dice ya explícitamente derechos de la víctima, donde se señala cómo es que se va a proteger, qué tipo de atención va a recibir, si se le va a reparar el daño, cuándo se le va a reparar el daño, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino que para poder cumplir con lo estipulado en el tratado y después ahora en la Constitución, se tienen que crear ciertas instituciones para la atención de las víctimas, otras legislaciones secundarias en materia de atención a víctimas, como es el caso de algunos de los equipos que ya lo han estado manejando, algunas legislaciones en materia de víctimas. ¿Para qué? Pues para cumplir con esa obligación que generó el Estado mexicano cuando firmó un tratado internacional, pero ese tratado internacional es un tratado ley. Conforme a ello, entonces a nosotros nos interesan mucho los tratados ley porque
varios de esos tratados internacionales que México firma, pues entonces tienen esa cualidad y por lo tanto tenemos que estudiarlo muy bien para ver cómo ha impactado en todo el ordenamiento jurídico interno de nuestro país para poder adecuar o reconocer ciertos derechos, ciertas obligaciones o aún más reconocer incluso la competencia de organismos internacionales. Y entonces ahí es donde les voy a decir una situación. Fíjense que nosotros y cada uno de los países se supone que somos soberanos. Hablar de soberanía es hablar del poder del pueblo y sobre este poder no existe otro poder y entonces nosotros designamos quiénes son los que van a regir nuestra conducta y nos van a regular y demás y entonces por lo tanto nosotros elegimos a nuestros representantes, al poder legislativo, al poder ejecutivo, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando se firman los tratados ley, ojo, allí estos son muy delicados porque allí se da una situación. El, el país que va a firmar ese tipo de tratados tiene que ceder parte de su soberanía para poder reconocer otros organismos que no son propios de nuestro país y que les vamos a reconocer pues la competencia y la facultad para que ellos también digan lo que nuestro Estado mexicano debe hacer o debe dejar de hacer. Entonces, esa es una característica y es algo medular en los tratados internacionales. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A estas dos organizaciones u organismos se les está reconociendo esa competencia para que vengan a regañar al Estado mexicano y de esta forma o regañarlo o llamarle la atención, es un decir, o sea, es una expresión, en donde si ellos observan que en México se están violando los derechos humanos de los individuos, de los ciudadanos, pues entonces ellos pueden llegar a hacerles ciertas recomendaciones o llegar a sancionar de alguna forma al Estado mexicano por estar violando los derechos humanos. ¿Eso cuándo se había visto? Pues hasta que nosotros hemos analizado que los tratados ley es en parte ceder pues un poquito de la soberanía y no solo reconocer nuestras autoridades nacionales como tal, sino que ya vamos a reconocer también algunos organismos internacionales que gracias a la firma de ciertos tratados internacionales allí bien estipulado que nosotros vamos a ver o a reconocer esa facultad y vamos a tener que atender de alguna u otra forma lo que dicen esos organismos internacionales. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que también en materia de derechos humanos y demás, la Organización de las Naciones Unidas tiene un consejo en donde manda a vigilar a ciertos países que firmaron esos tratados internacionales, pues para que se cumpla la protección de los derechos humanos y X. Sin embargo, fíjense que en el periodo anterior, del Poder Ejecutivo anterior al que tenemos ahora, resulta que le dicen a esta parte de la Organización de las Naciones Unidas, al Consejo de Vigilancia, que en México, por ejemplo, se seguía haciendo tortura a las personas que eran aprehendidas. Y por lo tanto, pues ponen atención y mandan a un consejero visitador aquí a México para realizar ciertas investigaciones y determinar si el gobierno mexicano aún hacía tortura o no hacía tortura. En lo que presenta su informe, este consejero visitador pues sí llega a señalar que en México se seguía haciendo tortura, pero allí la respuesta del Ejecutivo fue que se modificara ese informe, ¿sí? Porque en México no se estaba haciendo tortura. En este momento yo no les voy a decir si se hacía tortura o no se hacía tortura. Lo que quiero que pongamos atención es
Esos organismos internacionales llegan y hacen una serie de recomendaciones, en ocasiones hasta suena a sanción y demás, pero allí se tiene una facultad. A pesar de que el Estado parte quiso firmar el tratado internacional y reconoce la competencia de organizaciones internacionales en ciertas materias, pues tendrá la facultad en determinado momento de reconocer o admitir o aceptar y hacer lo que te diga el organismo internacional o no hacerlo. Tal es el caso del gobierno de Venezuela, por ejemplo. Nosotros sabemos cuál es la situación tan crítica que se está viviendo, y entonces la Corte Interamericana le hace una serie de señalamientos, le dice que no está dejando entrar ayuda humanitaria, le dice que se está violando los derechos humanos de los venezolanos, etc. Y entonces el que está al frente del Poder Ejecutivo en este momento dijo, pues no estamos afectando los derechos humanos de los venezolanos. Y a final de cuentas, ¿tú quién eres para venir a decirme qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal, y hasta me quiere señalar qué es lo que debo hacer o dejar de hacer? Y entonces le dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice, bueno, es que tu gobierno en determinado momento firmó el Tratado Internacional para lo de los derechos humanos, para la protección de los derechos humanos, y entonces pues se reconoció que teníamos competencia para hacer lo que estamos haciendo ahorita contigo. Y entonces, ¿qué fue lo que respondió el presidente actual? Bueno, por ese tratado internacional siempre es la facultad de venirme a regañar y a decir, y, pues sí, bueno, entonces denuncio el tratado. ¿Qué quiere decir en derecho internacional denunciar un tratado? Denunciar el tratado significa que está avisando que en el lapso, porque esas son las reglas, en el lapso de 5 años, Venezuela se retira de ese tratado internacional. Y aquí surgen una serie de interrogantes que pueden llegar a ser lógicas. Primero que nada, alguien, por ejemplo, en el organismo internacional que todos los países convergen y que muchos que quieren independizarse del Estado o del país al que pertenecen quieren que lo reconozcan como un país tal cual, viene a ser la Organización de las Naciones Unidas. Esta, como recordarán y lo han visto, surge a partir de que culmina la Segunda Guerra Mundial. Dijeron, pues se cometieron muchas atrocidades, esperamos que no se vuelva a dar, y por lo tanto vamos a hacer la Sociedad de las Naciones, que fue el presidente de la Organización de las Naciones Unidas, y entonces después se convierte en la ONU, y allí es donde convergen todos los países. Bueno, allí es donde es como una especie de sede principal o de un organismo medular para de allí estar invitándose entre los países a firmar tratados internacionales y demás. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en este organismo donde convergen todos los países, ¿se le puede obligar a algún país a firmar un tratado internacional? La respuesta es no. ¿Por qué no se le puede obligar a un país a firmar un tratado internacional? Porque simple y llanamente, lo acabamos de decir, implica ceder un poquito su soberanía para reconocer organismos o instancias internacionales, reconocerle su competencia, pero además nos obliga a modificar normas de derecho interno para poderlo instrumentar o llevar a cabo. Entonces, no se le puede obligar. Bueno, pero si es tan necesario, si ustedes me preguntan, maestra, pero es que es muy necesario que sí se obligue a los países a firmar tratados internacionales, porque, por ejemplo, hablando del Pacto de Kioto, allí ustedes me dirán, bueno, oiga, este es para el cuidado del medio ambiente. Y entonces ustedes me dirán, oiga, ¿y qué países sí firmaron ese tratado internacional de protección al medio ambiente? Y entonces yo les diré, pues México, por supuesto, aunque derivado de un estudio de una investigadora de la UNAM, señaló que México es de los que no contaminan tanto el medio ambiente mundial. Entonces, México sí lo firma, por supuesto, todo lo firma el gobierno mexicano.
Sin embargo, si ustedes me dijeran, bueno, pero si Estados Unidos, si China son de los principales países que llegan a contaminar el medio ambiente, etcétera, pues yo creo que ellos también lo firmaron. No, no lo quisieron firmar. ¿Quién les puede obligar a tal efecto? Nadie, en lo absoluto, porque la firma de un tratado internacional es de buena voluntad y es de una manera libre. Nadie te puede obligar a firmar un tratado internacional. Otra pregunta. Bueno, para esa firma de tratados internacionales, ¿cuáles serían como que las reglas mínimas, sí, que deberían ajustarse a los intereses de los países que lo están firmando? La regla mínima es que, y de eso se encarga de vigilarlo la Organización de las Naciones Unidas, es que los tratados internacionales, por ejemplo, se firmen en igualdad de condiciones para las partes. Es decir, aquí se vela porque ningún país sea abusivo, por decirlo de alguna forma, más abusivo con otro país que es con el que está firmando el tratado internacional. No, se supone que los tratados internacionales es para beneficiarse mutuamente, de tal manera que nosotros vamos a decir que para poder firmar ese tratado internacional nada más se debe cuidar que haya igualdad de condiciones, que se vayan a beneficiar los países que lo estén firmando y demás, y nosotros podemos ver infinidad de tratados en los cuales pues no se guardó ese equilibrio. Y entonces a veces México como que no cuida tanto ese aspecto y puede llegar incluso hasta firmar tratados internacionales donde se le vulnera de alguna u otra forma sus propios intereses y como que no se repara en ello y se siguen firmando tratados internacionales. Ahora, ¿qué pasaría si ya se firmó un tratado internacional por parte de un país y en determinado momento ya no le convino seguir con ese tratado internacional? ¿Habrá un tipo de sanción estipulada como para aquellos que se quieren salir a la mitad del camino porque ya no quiso ese tratado internacional? No. ¿Por qué? Porque la entrada fue libre, fue voluntaria, fue de buena voluntad y la salida va a ser igualmente. El día que ya no le competa, el día que ya no quiera, el día que ya no le convenga, ese país se puede retirar del tratado internacional, como el caso de Venezuela, que era el que les estaba manejando, como el caso de Estados Unidos ahora con el TELCAN, que ahora es el TECMEC. En su momento dijo su poder ejecutivo, pues ya no nos convence ese tratado internacional, pero ya después de negociaciones, de buenas gestiones, etcétera, bueno, pues llegaron al acuerdo de valorarlo, renegociarlo y seguir adelante. Otra cuestión, bueno, pero si se sale y era un tratado internacional sumamente importante, vamos a decir, por ejemplo, de desarme nuclear. En el caso de un país en Oriente, ellos son de los principales que están creando armas nucleares y que habían firmado el tratado internacional. Ahorita que está repuntando su economía, dijeron ya no queremos seguir en ese tratado internacional. Denuncio el tratado de desarme nuclear y entonces en un lapso muy bien estipulado se van a separar del tratado internacional porque quieren comerciar con armas nucleares, quieren seguir haciendo pruebas con armas nucleares, etc. De tal forma que, miren, es bien peculiar esto de los tratados internacionales. Les digo, los tratados contrato por su naturaleza pues no son relevantes porque al final de cuentas ya se firmaron y tienen su impacto, pero no son tan relevantes como el tratado ley. El tratado ley tiene así como que muchas aristas en las cuales es bien importante que nosotros tengamos atención de qué es, cuál es su impacto, qué es lo que implica, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, esa es así como la parte introductoria a este tema de tratados internacionales. Pero a lo que vamos es pues a la metodología para la formalización de los tratados internacionales. Y entonces en el 5.3.1 se dice que la metodología para la conclusión de los tratados internacionales se encuentra en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Esta fue suscrita en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969. Consta de 85 artículos y fue aprobada, ratificada
por el Senado de la República Mexicana el 29 de diciembre de 1972 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1973, entrando en vigor el 27 de enero de 1980. En esa Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, fíjense lo que sucedió allí. Ahí se estipuló ya claramente cuál va a ser la metodología para la formalización y conclusión de los tratados internacionales. Antes de que surgiera la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿cuál era la metodología para los tratados internacionales? No crean que a partir de esa fecha, 1969, apenas se firmaron tratados internacionales, no. Su servidora tuvo que hacer una tesina en el doctorado en la materia de tratados internacionales y yo decidí aplicar un método analógico en donde estuve comparando tratados internacionales de extradición de reos. Y entonces estos datan desde 1800, quienes los firmaron. Y no tienen ustedes la menor idea de lo difícil que fue hacer ese estudio comparativo, porque los tratados internacionales que se elaboraron antes de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, su metodología era atroz. ¿Qué quiere decir eso? Batallé tanto porque es así como que un escrito seguido. No estaba dividido, no tenía títulos, no tenía subtítulos, etc. Fue tan difícil localizar, por ejemplo, para hablar de un estado tercero. Es decir, para la extradición de un reo, es hablar ya de algo muy concreto. México es un estado de tránsito entre Guatemala y Estados Unidos. Vamos a suponer que Guatemala y Estados Unidos tienen un tratado internacional sobre extradición de reos. Y entonces México no está en ese tratado. Sin embargo, requieren de México porque México es un estado tercero. Es decir, es un estado en donde este tránsito, de acuerdo, de Guatemala a Estados Unidos. Por lo tanto, a veces hasta por consecuencia, entra a otro país por ciertas condiciones, en este caso por condiciones geográficas, para poder hablar o instrumentar ese tratado internacional. Bueno, pues como tomé como ejemplos tratado internacional que databa de 1800 y fracción, y luego tomé uno antes de 1969 y luego tomé otros después de 1969, que ya estaba la metodología en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, pues para conseguir la información sobre el Estado parte tenía que leer todo el tratado internacional del de 1800 y fracción. Y ya después de los tratados internacionales que se celebraron conforme a la metodología de la Convención de Viena, el nombre ya es otra cosa. Tiene una estructura metodológica sumamente adecuada. Es una estructura metodológica que, como veremos en este momento, se parece mucho a la metodología para la estructura de las leyes nacionales, es decir, dividida por títulos, por capítulos, etc. Entonces, es muy bueno, es un gran paso que se dio para la firma de tratados internacionales el hecho de que ya estuviera estipulada una metodología para tal fin. Ahora, si ustedes leyeran la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, fíjense que la metodología es amplísima, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nada más? Nosotros retomamos de todo ese procedimiento, de todo ese método, retomamos nada más o lo aglutinamos en 3 etapas, ¿sí? Esa formalización y conclusión de tratados internacionales. Esas 3 etapas son negociación, no negación, porque a veces le ponen negación, no sé por qué. Negociación, ¿sí? La manifestación del consentimiento y la ratificación. ¿Qué es negociar? Pues imaginen ustedes un caso normal de un contrato de compraventa, por ejemplo. ¿Qué es lo que podemos negociar? Pues a lo mejor el precio, ¿sí? Si estamos regateando, si me quieren vender el celular y yo les digo, a ver, pero ¿está en buenas condiciones? No, pues sí está en buenas condiciones. ¿Cómo me lo vas a dar? Pues a 800 pesos. No, mira, pero pues ya tiene ciertos golpes, está afectada la pantalla,
etcétera, etcétera, mejora 500 pesos. Y entonces, ¿esto qué es? Estamos negociando. Les acabo de decir que el TECMEC pues está en la renegociación. ¿Qué es la negociación? Pues entrar a una especie de debate, de discusión, para ver en qué términos va a quedar el tratado internacional. Esos términos, esas cláusulas que va a contener el tratado internacional deben haber sido producto de esa negociación, una por una, palabra por palabra, párrafo por párrafo. ¿Por qué? Porque a veces en la redacción pudiéramos encontrar lagunas, pudiéramos encontrar textos no claros que se prestan a diferentes interpretaciones. Es lo mismo que en la ley nacional. Entonces se debe negociar. Y en esa negociación, aparte de hablar y discutir y llegar a acuerdos de cómo va a quedar estructurado el texto del tratado, pues también se debe negociar lo siguiente. Ahí lo tienen en la página 151. Primero que nada, el idioma a utilizar. Les puse entre paréntesis latín, francés e inglés como lengua diplomática. No crean ustedes que hoy día todavía se siguen firmando los tratados internacionales en latín. No, ya es letra muerta y demás, ya superamos eso. Yo les estoy poniendo en forma cronológica, ¿sí? Les estoy indicando que los primeros tratados internacionales fueron firmados en latín, después fue en francés, y ahora la lengua diplomática por excelencia es el inglés. Sin embargo, por obviedad, si voy a firmar un tratado internacional con Colombia y es entre México y Colombia, por obviedad, ¿para qué lo firmamos en inglés? O sea, si ambos estamos coincidiendo en la lengua, ¿sí? Porque estamos hablando el español, pues entonces es irrelevante firmarlo en el idioma inglés. Aquí de lo que se trata es que cuando hay un tratado internacional multilateral, es decir, que es de más de 2 países y entonces ahí hay diferentes idiomas, que algunos hablen portugués, que otros hablen italiano, otros español y otros inglés, pues entonces ahí sí se adopta porque el idioma a utilizar sea el inglés. Sin embargo, eso no va a obstar el hecho de que sí pueda tener cada país el tratado internacional en la traducción a su idioma oficial o a su lengua oficial. De tal forma que, bueno, eso es lo que debe entrar en la negociación. ¿Qué más debe entrar en la negociación? Pues el texto de los tratados. ¿Qué va a contemplar el texto de los tratados? El preámbulo, es decir, quiénes van a ser los estados parte firmantes. Después la exposición de motivos, por eso les decía que se parece mucho a la estructura de las leyes nacionales. En la exposición de motivos, pues ahí se va a decir el por qué ese tratado internacional, el para qué es necesario, a qué nos va a ayudar, qué es lo que va a resolver, etc. Después el cuerpo del tratado, metodológicamente dividido en capítulos, artículos, textos. Entonces, esa es una metodología muy adecuada que nos permite trabajar o manipular adecuadamente el tratado internacional, tanto para su aplicación como para su interpretación, etc. Y luego la adopción del texto, es decir, debe ser aprobado por consentimiento de las partes y cuando sea por conferencia internacional, o sea, cuando ya son varios países, debe ser firmado o adoptado por las 2/3 partes de los estados presentes. Entonces, la negociación debe seguir esos pequeños pasos a su interior. Pero vamos a suponer que ya nos encontramos en lo que viene a ser la negociación, ya terminamos de negociar. Esto si estuviéramos en clase presencial, pues pudiéramos haber hecho la dinámica que les prometí en un inicio. Aquí pudimos haber firmado un pequeñísimo tratado internacional donde íbamos a hacer equipos, un equipo representaba un país, otro a otro, otro a la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo. Nos íbamos a poner de acuerdo en qué tipo de tratado internacional, en fin, es una dinámica muy padre. Pero al estar en estas condiciones, bueno, solo ahora les estoy instruyendo de qué se trata. Entonces vamos a suponer que ya terminamos de negociar. Ahora, ¿qué viene? Ahora viene lo que nosotros conocemos como la manifestación del consentimiento. ¿Cómo se va a manifestar el consentimiento en los tratados internacionales? Pues miren,
por ser internacional, pues hay diferentes modalidades que a lo mejor no nos suenan tan cotidianas o tan clásicas. Pero la que sí coincide en México y en el mundo es la firma. La firma es una forma clásica de manifestar el consentimiento. Si yo estoy de acuerdo, después de haber llegado a la negociación, y firmo, ¿sí? Con la firma, yo ya estoy aprobando explícitamente el contenido de lo que se encuentra en el documento. De tal forma que hay que tener mucho cuidado cuando tú firmas un documento. Jamás firmarlo en blanco, jamás firmes algo que no hayas visto o no te hayas fijado en las letras chiquitas, etc. Bueno, pues la firma en el Tratado Internacional, ¿qué implica? Pues que ya estamos de acuerdo que sí lo aprobamos y que nos vamos a comprometer con los derechos y obligaciones que quedaron ahí estipulados. Pero, decíamos, como es algo así muy especial por ser internacional, bueno, pues también encontramos el canje. ¿Qué es canjear? Pues es como que intercambiar. De tal manera que para ponernos de acuerdo y decir sí, sí estoy de acuerdo con el tratado, apruebo el contenido del tratado, es algo muy peculiar. Vamos a suponer que firmamos ese tratado internacional entre Colombia y México. Bueno, pues lo tengo depositado en mi país durante un tiempo, paso otro tiempo y lo paso a Colombia, el original, para que lo tengan depósito otro tiempo, etcétera. Y con eso es una forma como de expresar que estamos consintiendo o que estamos de acuerdo con ese tratado internacional que firmamos o que aprobamos. Luego, la aceptación y la aprobación. Estas también son formas muy especiales para manifestar el consentimiento, pero estas por lo regular son verbales y acuérdense que las palabras se las lleva el viento. Esto como que no tiene tanto impacto, tanta relevancia. Mejor la firma o mejor el canje. Pero luego viene otra figura que se llama adhesión. Y aquí se manejan dos conceptos, adhesión y accesión. ¿Qué es la adhesión y qué es la accesión? Es una entrada extemporánea al tratado internacional. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, en el mismo ejemplo, vamos a suponer que vamos a firmar un tratado de libre comercio México con Colombia, ¿sí? Entonces estamos negociando qué productos vamos a comercializar, qué servicios vamos a comercializar. Y entonces está como que de observador Brasil. Y entonces Brasil dice, oigan, pues me parece interesante. Fíjense bien, estamos en la negociación Colombia y México. Y entonces se dice, a ver, como que me interesa, dice Brasil, me interesa en qué términos está quedando su tratado internacional. Y creemos que Brasil también puede ser muy competitivo de los productos que están manejando, de los servicios que van a brindar gracias al tratado internacional. Nos interesa entrar al mercado colombiano y mexicano y que nos den beneficios de la baja de aranceles, etcétera, etcétera. Entonces Brasil nos pregunta a México y a Colombia, ¿me aceptan en su tratado internacional? Y entonces nosotros que vamos a preguntar por lógica, ¿te vas a adherir o vas a acceder? Si respondiera Brasil, yo quiero acceder al tratado internacional, la accesión implica una entrada pura o total con todos los derechos y obligaciones que implica o en los términos en que ha quedado el tratado internacional. Pero si dice Brasil, me voy a adherir, ¿eso qué implica? Que solo va a entrar con ciertos derechos y con ciertas obligaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor su carta magna, o sea, su constitución no acepta ciertos términos o ciertas modificaciones, porque acuérdense que ese tratado ley tiende a modificar derecho interno, y entonces o con su régimen y demás a lo mejor afecta ciertos intereses a algunas partes del clausulado. Y entonces, ¿qué es lo que va a decir Brasil? No, yo me voy a adherir porque solo puede entrar con estos derechos y con estas obligaciones. Ya dependerá de México y Colombia que sí le permitamos esa adhesión. Ahora, cuando el tratado es bilateral, es decir, que nada más somos México y Colombia, no se puede hablar de una adhesión. ¿Por qué? Porque aquí sí, como dicen coloquialmente, o todos coludos o todos rabones.
Es decir, allí sí los dos tendríamos todos los derechos y todas las obligaciones en los términos en que queda el Tratado Internacional. Pero si es una adhesión de un tercer país, bueno, allí sí se puede dar ese tipo de condicionantes de que entre solo con algunos derechos o solo con algunas obligaciones. Ahora, pongan atención en lo que les dije, estábamos en la negociación y quiso entrar Brasil. Pero la adhesión y la accesión puede darse en cualquier momento, es decir, no solo en la negociación. A lo mejor ya vamos en la manifestación del consentimiento y a Brasil apenas le llamó la atención y le interesó nuestro tratado. O bien, ya hemos instrumentado el tratado internacional, ya llevamos como 4 o 5 años instrumentándolo en nuestros países y apenas se le ocurrió a Brasil incorporarse. Se puede dar la adhesión o la accesión. Sin embargo, la accesión como que no está contemplada en la Convención de Viena, pero si se quiere se puede presentar. Bien. Hay otra forma de manifestar el consentimiento muy peculiar y es una figura muy especial, se llama la reserva. ¿Qué significa la reserva? Como su nombre lo dice, es cuando un país, ¿sí?, dice, ¿saben qué? Vamos a suponer, estamos Brasil, Colombia, México con el mismo ejemplo, ¿sí? Ya estamos los tres con lo del Tratado Internacional. Pero vamos a decir, ¿saben qué? Fíjense que en México solo esta cláusula no la podemos instrumentar en nuestro país. ¿Por qué? Porque a lo mejor afecta nuestro sistema constitucional, nuestro sistema jurídico, nuestro régimen, etcétera, etcétera. Entonces, esta cláusula sí no podemos, me reservo. Fíjense que eso es lo que yo he criticado mucho. Hay tratados internacionales que ha firmado nuestro país, ¿sí?, y no ha hecho reservas, en donde creo que debieran hacerlas. Les digo, esa ya es una opinión personal. Les voy a poner una situación muy clara. Pues hay una declaración de los derechos del niño, por ejemplo. Los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, no es que yo no esté de acuerdo con que se les respeten sus derechos, no, claro que estoy de acuerdo que a los niños, niñas y adolescentes se les respeten todos los derechos humanos, ¿sí?, sin excepción alguna. Sin embargo, hay una cosa muy peculiar en esa declaración, ¿sí?, o en ese convenio o en ese tratado. Por ejemplo, se considera niño, niña, adolescente desde que nace hasta los 18 años. El hecho que nuestro país haya firmado, nuestro gobierno haya firmado el tratado o la Declaración de los Derechos del Niño, reconoce que el niño es desde que nace hasta los 18 años. Y esto tuvo una implicación en materia penal desde mi punto de vista catastrófica. ¿Por qué? Porque nuestros niños, se me hace que allí no han considerado nuestro contexto. En América Latina tenemos un problema muy peculiar. Nuestros niños, sí, de 8, 9, 10 años, 14 años, etc., cometen delitos. Nada menos para Sudamérica, por su propia situación, por su propio contexto. Ustedes pueden ver en los videos en internet y demás que hay niños muy pequeñitos, apenas si pueden con el rifle, pero ya andan en las guerrillas internas o intestinas de su país. Y en nuestro país, así como también en Brasil, en fin, o sea, no es algo propio de nuestro país, y no es por el problema del neoliberalismo, ni nada, o sea, ni de los otros gobiernos y demás, no, yo creo que es multifactorial esta situación. Nuestros niños a más temprana edad están cometiendo delitos. Y resulta que había un sistema que se llamaba sistema tutelar, en donde se hablaba de que los niños, pues, no se les seguía proceso y demás por la figura de la inimputabilidad. La inimputabilidad es que todavía no tiene
capacidad de comprender lo que está haciendo, dejando de hacer, etcétera, entonces no se le puede imputar una sanción. De tal manera que, pues antes sí merecían internamiento y allí los dejaban porque como mi juicio lo seguían y era tutelar porque el que los cuidaba era el Estado y luego se le hablaba a la familia, etcétera. Incluso antes hasta los mismos padres de familia cuando tenían hijos conflictivos decían te voy a llevar a la correccional. Y entonces pues llevaban al niño, ¿sí? Y allí lo dejaban incluso, o sea, era hasta como su nombre lo decía, como una corrección. Pero después el contexto cambia. Antes eran robos, etcétera, excepcionalmente violaciones, homicidio, muy excepcionalmente, pero el contexto empieza a cambiar. Y entonces empezamos a tener que nuestros niños están cometiendo delitos muy graves, como es el secuestro, como es el homicidio, como es el feminicidio, etcétera, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Antes, en el sistema tutelar, se decía, bueno, sí van a estar internados, pero a partir de cuándo se les va a tratar como adultos dependiendo del delito cometido. Bueno, pues allí cada entidad federativa adoptaba su propio criterio dependiendo de su contexto. Y entonces en unos lados decían, no, aunque cometa un delito grave, no va a ser tratado como adulto hasta que rebase los 18 años un día, ¿sí? Pero en otras entidades federativas decían, no, si se trata de un delito grave, ¿sí? Entonces va a ser ya tratado como adulto en materia penal de los 16 años en adelante. Cuando se firme ese tratado internacional y cuando se modifica derecho interno y demás, y entra el sistema garantista, que es el que está prevaleciendo hoy día, la justicia para adolescentes en materia penal. ¿Qué fue lo que pasó? Unificaron, ¿sí?, la edad penal a los 18 años. Y entonces dijeron que no merecerá internamiento hasta de los 14 años en adelante y por el menor tiempo posible. De tal manera que cuando comete hoy día un delito mayor o grave, una persona que tiene menos de 18 años, lamentablemente, sí, muy lamentablemente, pues lo vemos al otro día en la calle. Muchos ejemplos se han dado aquí en Zacatecas de los que pudiéramos hablar. Y por lo tanto, les digo, allí no es que México hiciera una reserva para la edad penal. Yo no estoy de acuerdo que sea hasta los 18 años, ¿sí me explico? A lo mejor podemos tener discordancias, pudiéramos generar un debate, etcétera, pero nosotros decimos que el niño, niña, adolescente, hoy día con tanta información que ven en internet, con tanta información que recogen de los amigos, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora papá y mamá están ocupados, porque no lo pueden educar en valores, etcétera, etcétera. Entonces, recogen muchísima información. Nosotros podemos ver, sí, al momento de estar jugando. Cuando un niño está jugando, sí, hace unos 30 años quería ser policía, quería ser soldado, quería ser... Hoy día, el niño que está jugando, pues ahora quiere ser sicario, puede ser. Entonces, como que ya tienen cierta conciencia. Les digo, es debatible, ¿eh? No es que yo lo que estoy diciendo es lo que es y así debe, no. Es debatible, pero yo sostengo en que sí, ya deberían ser tratados. Por lo menos, bueno, yo digo que de los 12 años en adelante ya saben mucho de lo que se trata, ¿sí? De lo que hacen o dejan de hacer. Pero ya si estamos en una situación crítica, por lo menos la edad penal de los 16 años creo que valdría la pena. Por ejemplo, San Luis Potosí, ellos sí hubo una reticencia muy, muy importante de su parte para establecer la edad penal en 18 años. Decían, no, pues que sean los 16. Sin embargo, ya como fue a nivel nacional, pues tuvieron ni modo que doblar las manos y establecer la edad penal hasta los 18 años. De tal forma, pues, que desde mi punto de vista aquí en México debía ser una reserva, ¿sí? Pero eso y en cualquier otro tratado internacional, por ejemplo, en el libre comercio, pues vamos a decir, en materia de medio ambiente, etcétera, si hay ciertas cláusulas que definitivamente no le convienen a un país por alguna situación, por la que ustedes quieran, ¿qué es lo que debe suceder?
pues lo que debe hacer es manejar una reserva, ¿sí? Y con eso yo creo que nos evitaríamos esta situación de que a lo mejor nos están afectando ciertos tratados internacionales y demás. Con la reserva se pudiera resolver. Bueno, esa sería la segunda etapa de la metodología. Y ya para cerrar tendríamos la ratificación. ¿Qué es ratificar? Como reconfirmar, ¿sí? Es decir, sí estoy de acuerdo, en su momento lo aprobé, después manifesté el consentimiento y ahora sí, vuelvo a decir que estoy de acuerdo. Fíjense que la ratificación depende, para saber quién la va a hacer, pues depende mucho del sistema constitucional del que se trata. Por ejemplo, en Estados Unidos, quien firma el tratado internacional, ojo, es el Poder Ejecutivo. ¿Y quién lo ratifica? Sí, es el Poder Ejecutivo. Es decir, su presidente de la República es el que firma el tratado internacional y el que lo ratifica, ¿de acuerdo? Pero en México, por ejemplo, quien firma un tratado internacional es nuestro Poder Ejecutivo y quien lo debe ratificar es el Senado. Es decir, son dos figuras que tienen participación en los de los tratados internacionales. Sin embargo, a mí me parece que la ratificación que hace el Senado es como el derecho de veto en la creación de las leyes por parte del Ejecutivo. O sea, ¿qué es lo que les dice el Ejecutivo? Pues yo ya firmé el tratado internacional, sí, ratifíquenlo. Y saben que pónganse a trabajar, porque gracias a la firma del tratado internacional tendrán que hacer modificaciones al derecho interno para poder instrumentar ese tratado internacional que ya firmé, ya manifesté mi consentimiento y demás, y hay que ponerlo en marcha. Entonces, pues de eso se trata lo de los tratados internacionales. Espero que con esto, les digo, pueden surgir muchas dudas: cuántos tratados internacionales ha firmado México, en qué materias los ha firmado, etcétera. Yo lo dejo a su inquietud. Sí, si a ustedes les interesa estar empapados de esta información antes de llegar a Derecho Internacional Público, que allí les diré, el maestro hace milagros para ver ciertos contenidos. Sabemos que nuestros tiempos son sumamente limitados, de tal forma que no alcanzan a ver todas las implicaciones de la existencia de los tratados internacionales. Y por lo tanto yo creo que depende de ustedes, ¿sí? Acuérdense que no deben quedarse nada más con lo que les decimos en clase. De ustedes depende formarse cada vez más. Y para ser mejor abogado hoy día no solo es conocer nuestro derecho interno, sino que también vale la pena ahora conocer lo de los tratados internacionales. Por ejemplo, manejar una segunda lengua o idioma, manejar informática, etc. Pero lo de los tratados internacionales hoy día es medular. ¿Por qué? Porque, por lo menos en materia de derechos humanos, si el juzgador puede incluso hasta basarse en un tratado internacional, claro, en situaciones excepcionales, para poder dictar sentencia a favor o en contra de una persona. Y entonces sería muy lamentable que ustedes, como abogados litigantes, si es que quieren dedicarse a esto, pues no supieran de lo que está hablando o la contraparte o el juzgador. Entonces, de ustedes depende que conozcan todavía más a profundidad lo de los tratados internacionales. Bueno, pues con esto complementamos ya el tercer tema de esta quinta unidad y solo nos quedaría un último tema. Y para esto, acuérdense que ya terminando el siguiente tema, pues estaría próximo el examen. Saludos.